Doctora Ana Rita Valero, directora del maravilloso Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega, del Colegio San Ignacio de Loyola, Vizcaínas. Gracias por invitarme a dar esta conferencia. Buenas tardes a todos. La independencia y algo más. Un héroe de origen vasco-navarro. Durante 18 años organicé y catalogué lo que hoy es el Archivo Musical de la Basílica de Guadalupe. Durante el segundo año de este maravilloso trabajo encontré algo que me impresionó muchísimo. Tenía en mis manos un par de portadas sueltas y ajadas y algunas páginas de una partitura impresa que me produjo una sorpresa difícil de expresar con palabras. Ambas carátulas tenían el mismo título: Gran pieza histórica de los últimos gloriosos sucesos de la Guerra de Independencia, compuesta para pianoforte y publicada por entregas por José Antonio Gómez. Entrega primera en 1843. México, impreso por Ignacio Cumplido, un importante impresor de la época. Como verán, esta es la portada de 1843. En ella se leía que estaba compuesta por 52 números y una canción marcial final. La obra no estaba completa, solo había unos pocos números y algunas litografías donde se representaban diversas acciones del general Iturbide. Comenté entonces este hallazgo con algunos colegas musicólogos, quienes me comentaron que se sabía que Gómez había compuesto esta obra, pero que nadie la había visto completa y que los pocos movimientos que encontré eran los mismos que se hallan en un par de instituciones. La busqué intensamente, sin resultado alguno, y por lo tanto la catalogué tal como la encontré. El nombre de José Antonio Gómez, por supuesto, no me era desconocido, y creo que es importante hablar un poco de su vida, dado el tema a tratar. Fue uno de los compositores más importantes de México del XIX. Nacido en 1805 en la Ciudad de México, su padre lo inició en la música desde muy niño y a los 5 años integraba el coro de infantes de la antigua Basílica de Guadalupe. Se le llamaba el Niño Gómez por su extraordinario talento y su bella voz, siendo solicitado frecuentemente como solista en diversos eventos. Desde muy joven, obras de su autoría se ejecutaban en las tertulias musicales de la época y a los 22 años dirigió la orquesta de la ópera del Teatro Coliseo. Estudió armonía con el prestigioso compositor y organista Magín Ginesta, ampliando sus estudios con Manuel Izquierdo y Manuel Corral. En 1832 fundó un repertorio de música que solo pudo mantener un año y en 1839 abrió un conservatorio de música y en diciembre de ese mismo año fundó en un salón del Colegio de Minería la Gran Sociedad Filarmónica. Fue jurado para el concurso del Himno Nacional, primer organista de la Catedral Metropolitana, maestro de capilla, prolífico compositor de obras tanto sacras como profanas, que se encuentran en importantes acervos musicales del país, autor también de varios métodos de enseñanza de la música. Encargado de revisar los órganos de la Basílica de Guadalupe y maestro de notables músicos mexicanos como Felipe Larios, Aniceto Ortega y Melesio Morales, quien lo llamó maestro de maestros. Este es José Antonio Gómez, que también está aquí. Algo por de pronto me llamó la atención. ¿Cómo es que recién en 1843 y 44 publica esta obra donde narra los últimos acontecimientos de la Guerra de Independencia sucedida 22 años antes? Algo no me cuadraba. ¿Qué lo llevó a Gómez a adentrarse en una obra de tal dimensión? Por supuesto, el tema me llevó a leer, buscar documentos, escritos y libros relacionados al tema y conocer verdades ocultadas mientras seguía tratando de entender los motivos de Gómez.
Entonces se produjo un milagro. En el año de 1999, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España me concedió una beca de investigación para hispanistas, por lo cual permanecí en ese país unos meses. Estando en Madrid, decidí un día entrar a la fabulosa biblioteca del Palacio Real, biblioteca riquísima en todo tipo de documentos y también partituras. Luego de una breve conversación con su directora, María Luisa Vidriero, me senté ante un ordenador para pasar revista a las maravillosas partituras que se encontraban allí resguardadas. De pronto quedé impactada. Ante mi vista estaba el título de una obra. No podía creer lo que estaba leyendo. Y casi a grito llamé a la directora, que vino corriendo a ver qué pasaba. Tartamudeando y con un nudo en la garganta, le mostré lo que estaba ante mis ojos. Pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana, puesta en música para el pianoforte con acompañamiento de violín, a flauta y violoncel, por el joven americano profesor de música José Antonio Gómez, de edad de 13 años, quien la dedica a todos los libertadores de su amada patria. ¿Qué estaba haciendo allí esta obra perdida en México? Solicité entonces que me traigan el libro, y en pocos minutos tuve en mis manos el libro bellamente encuadernado en rojo con ribetes dorados. No lo podía creer. Había algo más. La obra no era la edición de 1843, sino la primera, original y evidentemente única, compuesta inmediatamente a la consumación de la independencia. Lo que no encajaba es que decía que el autor tenía 13 años, lo cual era imposible porque, puesto que Gómez nació en 1805 y a sus 13 años aún no se había consumado la independencia, lo más seguro de que se trata de un error de imprenta o de tinta. Si se cierra el 3, queda un 8, lo cual es más probable. En fin, la cuestión es que tenía en mis manos la buscada obra perdida y en versión completa. Aquí vemos la portada de su primera edición encontrada en España. Como puede verse, hay además del título una bella litografía donde se representa al general Iturbide hablando a la gente en el zócalo de la capital. En la parte inferior de la misma dice: vista de la Plaza Mayor de México. Me puse entonces a mirar hoja por hoja la partitura y me impresionó ver cómo en los 52 números mencionados Gómez describía en música los últimos acontecimientos que llevarían a la Declaración de Independencia. Fantástico. Antes de cada número puso un muy breve texto, una frase que describe el acontecimiento que transcribe en música. Los instrumentos mencionados más 2 voces solo aparecen en 3 números, el 7, el 12 y en la canción marciana al final. Quise traer el libro a México, recuperarlo, pero fue una discusión inútil, porque alegaban que pertenecía al Patrimonio Nacional de España. Seguramente nunca leyeron el contenido y se lo remarqué con algo de ironía, pero no cedieron. En cambio me hicieron un microfilm que traje a México, a su casa, a su país. Llevé el microfilm a la sede del CENIDIM, el Centro de Investigación de la Música Mexicana, emocionando a su director José Antonio Robles, quien hizo que se pasara todo a papel. Así fue entonces que pude analizar detenidamente la obra. Definitivamente, Gómez también fue un excelente pianista, quien utilizó todos los recursos técnicos de la época para transmitir lo que sentía y pensaba. En la edición posterior de 1843-44, introdujo algunos cambios en la música que no son tan favorables. Me quedo con la versión original. La obra inicia con una introducción y así lo dice el texto.
La edición de 1843 también inicia con una litografía de Ortega que dice: significan los diversos pensamientos que ocurrían al coronel Iturbide antes de dar el grito de independencia. Esta es la ilustración. Es de la impresión de 1843. La obra la presenté por primera vez en el año de 2002 en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México y en otras ciudades en ocasión del Bicentenario, ante el asombro y entusiasmo de los oyentes. Y entonces apareció otro milagro. En el año de 2015, la entonces Conaculta decidió imprimir la partitura con mi trabajo de reedición, donde incorporé datos sobre la obra, una biografía del autor y otras explicaciones musicales. Ante este acontecimiento quería estar segura de que los textos utilizados por Gómez se correspondían realmente a los acontecimientos expresados por él, de modo que contacté a la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, la gran especialista en el tema, quien me confirmó después de leerlos que no había nada de ficción y que los textos se atenían a la realidad. Por esa razón, invité a la doctora a que participara del libro con un artículo referente al tema, por lo cual le estoy muy agradecida. La Fonoteca Nacional fue la encargada de grabar la música en un CD que viene adosado al libro. Grabación realizada en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Siendo la obra de larga duración, escogí algunos números para ilustrar ciertos momentos de la conferencia, y aquí quiero nombrar a los músicos que participaron de la grabación. Elisa Ábalos, soprano; Rogelio Marín, tenor; Horacio Puchet, flauta; Roberto Rivadeneira, violín; Eric Franco, violonchelo; Martín Soto, narrador, y quien les habla al piano. Esta es la portada de la edición, de la hermosa edición de Conaculta. Y entonces, ¿cuáles eran los sentimientos del joven Gómez? ¿Qué pensaba? Muy claramente se deduce su admiración por el consumador de la independencia y cómo éste la logró. Es momento, por lo tanto, de crear un puente entre los sentimientos de Gómez y el héroe a quien se refería, Agustín de Iturbide, a quien vemos en esta hermosa imagen. Intentaré transmitir algunos datos de la versión que considero verdadera y que he encontrado en numerosos trabajos e investigaciones sobre un personaje a quien la historia, escrita y difundida, ha vilipendiado y despreciado. Una historia tergiversada, deformada, creando mitos que encubrieron los hechos reales. Acontecimientos llenos de contradicciones y quizás también elementos para discutir y o a rechazar. Lo que sí quiero aclarar, que mi intención no es la de crear polémica, sino de ser lo más objetiva posible, aunque esta parte de la historia no sea del agrado de algunas personas, lo cual respeto. También aclaro que es imposible en esta conferencia narrar punto por punto los acontecimientos y las acciones de Iturbide, pero sí las más notables. El 27 de septiembre de 1783 nació en la ciudad de Valladolid, la actual Morelia, Michoacán, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, hijo de José Agustín de Iturbide, quien nació el 6 de febrero de 1742 en Navarra, y cuyo apellido proviene del valle de Baztán, situado a 58 kilómetros de Pamplona y en el municipio más grande de Navarra, un valle formado por la cuenca alta del río Bialazoa, en la región geográfica de la montaña de Navarra. Aquí vemos la imagen de su padre y una hermosa vista del valle de Baztán. Su madre fue María Josefa de Aramburu y Carrillo, hija de don Sebastián Aramburu Urdizábal, originario de Oyarzún, Guipúzcoa,
un municipio formado por varios barrios dispersos por el valle de ese nombre en la comarca de Donostialdea, a 12 kilómetros de San Sebastián. Esta es una imagen de ese valle, donde nació la madre de Iturbide. Estos datos no hacen sino remarcar el origen vasco-navarro del consumador de la independencia de México, Agustín de Iturbide. No pretendo de ninguna manera, como lo dije anteriormente, hacer un relato detallado de los acontecimientos que rodearon su vida, porque son extensos y complejos, sino solo destacar algunos hechos importantes, teniendo en cuenta de que se acaban de conmemorar los 200 años de la independencia de México. Entonces, ¿quién fue Agustín de Iturbide? Este personaje por el cual corría sangre vasco-navarra. Desde muy joven eligió el ejército por el cual sentía una gran atracción desde niño, y donde a los 14 años, por su disciplina y ejemplar comportamiento, recibió el grado de segundo alférez. A los 17 años, pertenece al regimiento provincial de Valladolid, siendo considerado el mejor jinete del regimiento. En febrero de 1805, se casó con Ana María Huarte, hija de Isidro Huarte, otro notable navarro afincado en Valladolid. Estudió en el Colegio de Santa Rosa de la actual Morelia, considerado el primer conservatorio de música de América, perfeccionándose con el importante compositor Mariano Elízaga. Esta es la hermosa esposa de Iturbide. Y aquí comienzan los hechos. En 1810, el padre Hidalgo le pidió a Iturbide que se uniera a sus fuerzas, lo cual éste rechazó porque no estaba de acuerdo con la forma sangrienta y vengativa de sus acciones, y de hecho lucha al inicio contra los independentistas desde el lado realista. En la península, en 1820, el pronunciamiento de Rafael Riego contra el absolutismo de Fernando VII, quien tuvo que firmar y restablecer la Constitución de Cádiz, hizo que en el virreinato la oligarquía temiera perder sus privilegios y se plantearon establecer en México una monarquía. Es entonces que el virrey Apodaca contacta a Agustín de Iturbide, retirado desde 1816, y lo nombra comandante general del Ejército del Sur, con la tarea de aniquilar o ganar para su causa a Vicente Guerrero, jefe de la insurgencia desde 1816. A pesar de algunos intentos, Iturbide se da cuenta que no puede vencer a Guerrero y decide sumarse a la causa independentista por convicción, para lo cual toma contacto con Guerrero a fin de llegar a un acuerdo que termine con tanto derramamiento de sangre, proponiéndole un plan de ir por la independencia. Guerrero acepta la propuesta y el 24 de febrero de 1821 se promulga el llamado Plan de Iguala o de las Tres Garantías, por medio del cual se unen los dos ejércitos, formándose así el ejército trigarante, un plan de 23 puntos que da paso a la unión entre europeos y americanos, criollos, indios y castizos por un bien común. En un párrafo de introducción, Iturbide escribe lo siguiente: es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de sentimientos y que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios externos. Al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América septentrional. Es ya libre, es ya señora. Es interesante el punto 21 en el cual se expresa: se vigilará sobre los que intenten sembrar la división y se refutarán como conspiradores contra la independencia. A este plan se adhirieron muchos oficiales, entre los cuales cabría mencionar a Anastasio Bustamante, el más cercano colaborador e íntimo amigo de Iturbide, firmante del Acta de Independencia,
y quien años más tarde fuera presidente de México. Aquí vemos una bella ilustración de la firma de este plan. Escuchemos cómo José Antonio Gómez transmite en música este acontecimiento. Son los números 6 y 7 de la obra. El juramento para sostener al Partido de la Independencia y la canción de gracias al Todopoderoso. Juramento hecho en Iguala para sostener el Partido de la Independencia. Canción en acción de gracias al Todopoderoso después del juramento. La reunión con Guerrero causa gran emoción en el pueblo mexicano y Gómez lo expresa de la siguiente manera en el número 11. Es la que vamos a escuchar a continuación. Y aquí vemos la foto de Vicente Guerrero e Iturbide. Júbilo grande que les causa su reunión con el general Guerrero. El general Iturbide marcha a las inmediaciones de Guadalajara a fin de entrevistarse con el general Cruz, un oficial español del ejército realista, implacable y muy sangriento en sus acciones contra los insurgentes, con el fin de convencerlo a sumarse al movimiento insurgente. En 1821, Cruz capituló al no querer unirse al ejército trigarante y regresó a España. Gómez describe así la entrevista y este es el general Cruz. Esta grabación que escucharemos corresponde al número 17 de la obra de Gómez. Llega el general Iturbide al punto citado y se verifica la entrevista.
se saludan expresivamente los dos generales. Contestación que hace el general Iturbide sobre las ventajas de su plan. Responde el general Cruz a las proposiciones que se le hacen. Llenos de grande entusiasmo, los dos generales tratan de sostener, uno y otro, su idea particular. Se enfurecen. Reúnen sus ideas y cede el general Cruz por entonces, y después se rebela. Habiendo quedado ya de acuerdo, se despiden expresivamente. Concluida la entrevista con el general Cruz, Iturbide regresa a Valladolid, que fuera ya tomada por el ejército trigarante sin disparar ni una bala. Desde allí se dirige a Querétaro, donde sostiene a sus orillas un encuentro con una tropa del ejército realista. Envía al general Bustamante y al general Chavarri a encontrarse con los realistas San Julián y Bracho en San Luis de la Paz para negociar, quienes ante la imposibilidad de vencer al ejército trigarante se rinden, y el 28 de junio se toma Querétaro por medio de capitulación. Escuchemos en música este acontecimiento, mientras vemos la foto del Teatro Iturbide de la República en Querétaro. Esta grabación corresponde al número 27 y 28 de la obra de José Antonio Gómez. Concluida la rendición de San Julián y Bracho, regresan los comisionados de la empresa al sitio de Querétaro, a la conclusión de la toma por medio de capitulación.
Regocijo del pueblo queretano en virtud de haber conseguido su libertad. De Querétaro, el ejército trigarante, con el general Iturbide, se dirige a la ciudad de Puebla, la primera ciudad que se independiza de España y donde se leyó por primera vez el Plan de Iguala. Iturbide se alojó allí del 2 al 5 de agosto de 1821 para asistir a la Junta. Así relata en música la rendición en Puebla José Antonio Gómez en el número 30. Y esta es una foto de Iturbide en Puebla. Rendición de Puebla por medio de capitulaciones. Conferencia. Aclamaciones de los poblanos. Grande placer y contento de los poblanos al verse libres. A medida que el ejército trigarante avanza hacia México, tiene un enfrentamiento el 19 de agosto con el ejército realista, donde participan los cuerpos de infantería y caballería. En esta batalla pierde la vida el héroe defensor de la patria, el capitán Don Encarnación Ortiz, más conocido como Pachón. Después de esta batalla, que se hizo en Azcapotzalco, el general Iturbide y el señor O'Donoghue, el último jefe político superior de la Nueva España, se reúnen en la ciudad de Córdoba, Veracruz.
O'Donoghue entendió que la causa realista estaba perdida y ambos firman el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, que fue la primera estructura que se utilizó para hasta la formación del Congreso Constituyente de 1824, y en el cual se reconoce a México como un Estado independiente. Se inicia así la independencia de México sin derramamiento de sangre. Esta es una foto del Tratado de Córdoba. Y continuaremos escuchando la grabación número 39. Armisticio. ¡Armisticio! El 27 de septiembre, el ejército trigarante entra a la Ciudad de México, al frente del cual iba Agustín de Iturbide, vestido de civil. La gente que lo recibía con honores y alegría lucían los colores verde, rojo y blanco que Iturbide designó como los colores nacionales y que dieron lugar más tarde al nacimiento de la bandera del país. El verde, independencia; el blanco, religión; y el rojo, unión entre todos. Quisiera aquí leer un bello párrafo que escribió la doctora Guadalupe Jiménez Codinas y que está en la edición nueva del libro. Dice así: llovía el miércoles 26 de septiembre de 1821 en la muy noble y leal Ciudad de México. Los arcos de triunfo que adornaban las principales calles, las flores y guirnaldas, las decoraciones de papel picado, las banderas y gallardetes que se multiplicaban en puertas, ventanas, balcones y azoteas, lucían mojadas y algunas descoloridas. La población, anhelante, no se desanimaba por el aguacero, esperaba el día siguiente. El jueves 27 de septiembre, un sol radiante iluminaba la gran ciudad. Algún clérigo recordaba sonriente el Salmo 29, que parecía descubrir aquel momento. El llanto visita por la tarde, y en la mañana el júbilo. Se oían tambores y cornetas, y las voces alegres de los habitantes que se preparaban para recibir con vítores al ejército de las tres garantías. ¡Viva el padre de la patria! Y así lo expresa Gómez en el número 52 y en la canción marcial que escucharemos a continuación, con la cual finaliza la pieza histórica sobre la independencia de México. Aquí vemos una hermosa imagen del general Iturbide entrando a la Ciudad de México. Marcha a la entrada del generalísimo en la capital de México y su numeroso ejército.
obscureció. Sus frentes humillaron los montes más erguidos, y el león con sus rugidos el polo estremeció. Sus frentes humillaron los montes más erguidos, y el león con sus rugidos el polo estremeció. Disfruta ya la paz que te concede el cielo y lágrame el consuelo de verte en libertad. Al orgullo español alate tu poder y llena de placer venció tu heroicidad. Al orgullo español alate tu poder y llena de placer venció tu heroicidad. Tus sienes adornó el lauro vencedor, y Marte ya en tu honor se rinde a tu poder. De fuego nueva luz brilló en este hemisferio, y ya te gastas luego eterno agradecer. De fuego nueva luz brilló en este hemisferio, y ya te gastas luego eterno agradecer. Llegó el claro día de honor y de victoria, en himnos de la gloria, la historia da inmortal. Subieron nuestras venas, rodeando en sefianas, y en 7 horas malas rompió el yugo fatal. Y en 7 horas malas rompió el yugo fatal. El 18 de mayo de 1822 fue proclamado emperador, y el 19 el Congreso lo eligió formalmente por votación, pero los diputados obstaculizaban y criticaban sus iniciativas, ante lo cual Iturbide disolvió el Congreso. En diciembre de 1822, en el plan de Veracruz, Santana se pronunció en contra de Iturbide, que logrando que los antiguos insurgentes no conformes con un régimen imperial se levantaran en armas. En marzo de 1823, Agustín de Iturbide abdicó y se exilió en Europa. En su ausencia, el Congreso, que lo había instalado como Agustín I, lo declaró traidor y enemigo público del Estado, algo que Iturbide no supo. De hecho, no fue un traidor, sino un servidor de la patria, aunque como gobernante haya tenido contradicciones. Dado que ignoraba esta resolución, decidió regresar a México en 1824 con su familia para informar al gobierno sobre una conspiración de la cual se había enterado en el exilio para reconquistar a México. Al desembarcar, fue apresado y fusilado días después en Tamaulipas. En lo personal, me pregunto, ¿quién o quiénes fueron los traidores? Esta es una reproducción del fusilamiento de Iturbide. 14 años después, ante el pedido popular, el entonces presidente Anastasio Bustamante, triste por la muerte de quien fuera su amigo, ordenó su traslado a la Ciudad de México por medio de un decreto de exhumación de sus restos
el 6 de agosto de 1838, desde donde se encontraba en la iglesia de San Antonio de la villa de Padilla, en Tamaulipas, lugar donde fue ejecutado Iturbide. Esta es la foto de la iglesia de Iturbide, donde estuvo Iturbide sepultado. El 26 de agosto se inició un largo viaje por la Sierra Madre Oriental. La tarde del 25 de septiembre se anunció la llegada de Iturbide con 3 cañonazos y repique de campana, siendo depositado provisionalmente en la capilla del convento de San Francisco. El 24 de octubre se le trasladó en procesión hacia la Catedral Metropolitana presidida por el presidente. Al fin, la urna de cristal fue depositada en el mausoleo de la capilla de San Felipe de Jesús. A sus pies se puede leer lo siguiente: Agustín de Iturbide, autor de la independencia mexicana. Compatriota, lloran. Pasajero, admira. Este monumento guarda las cenizas de un héroe. Su alma descansa en el seno de Dios. En 1853, Bustamante dispuso que a su muerte su corazón fuera depositado donde reposan los restos de Iturbide, y allí está, debajo de la urna de cristal. Honor a quien honor merece, este héroe de México, y honor a sus ascendientes vascos y navarros. Esta es la imagen de la urna de cristal donde reposa Iturbide en la Catedral Metropolitana. En lo personal, como músico y persona que siempre busca la verdad, su vida y la música de José Antonio Gómez me dieron mucho, tanto histórica como musicalmente, y ya forman parte de mi vida. La verdad y el talento siempre ven la luz. Para concluir, quisiera decir que Gómez falleció el 8 de julio de 1876 en Tulancingo, donde vivió sus últimos años entregado a la catedral de esa ciudad. Murió enfermo, olvidado y en la mayor pobreza. Sus restos descansan en el antiguo cementerio de Tulancingo, donde busqué su sepultura en el cuadrante que me indicaron, pero la lluvia, el viento y los años borraron las inscripciones. Allí, emocionada, le di las gracias por su música, su sensibilidad y su patriotismo. Muchas gracias.